buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con Maripili Hernández, quien es candidata a la Asamblea Nacional por el Estado Anzoátegui, con el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela, en un circuito típicamente opositor, Maripili, ¿no? Bueno, eso dicen. Ya vamos a hablar de eso. Dicen. Y en la segunda parte estaremos conversando con Giovanni Pascuali, quien es candidato a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar en la alianza que integran entre otros partidos el Movimiento del Socialismo. Bueno, bienvenida Maripili, gracias por venir. Gracias, un placer. Tiempo que no te veía. Y es verdad que sí. Mi primera vez que vienes a Vladimir a la Una. Es cierto, me Sí, estoy señor. estrenando hoy aquí contigo. Sí, señor, gracias, de verdad. Maripili, vas a ser candidata, o eres candidata ya, en el circuito que comprende Lecherías y Puerto La Cruz, si mal no recuerdo. Guanta. Y Guanta, exactamente. ¿Cómo están las cosas allí? Bueno, bien, la verdad que yo estoy muy contenta. Nosotros postulamos nuestro nombre en las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela y bueno, la mayoría de las personas de la organización consideraron que yo podía representar una buena opción como candidata en ese circuito, que es un circuito de clase media, media alta, aunque también hay unas zonas también de sectores populares muy importantes, ¿no? Es un circuito que tiene los dos extremos, podríamos decir. Pero, bueno, hemos venido haciendo un trabajo interesante allá. Yo estoy muy contenta porque de verdad ha sido una experiencia increíble, especialmente a mi modo de ver en los sectores de clase media. Porque bueno, los sectores populares es normal, es natural que todas las personas que representamos la opción del gran polo patriótico tengamos muy buena aceptación. Pero en los sectores de clase media que hay allá, que son muy abundantes, también ha sido muy positivo. Maripili, ¿qué razones tendría un tradicional votante de clase media, que lo hace quizás por la oposición, para votar por ti? Mira, yo pienso que las personas de clase media cada día tienen mayor conciencia de que a la final de cuentas somos trabajadores. Yo pienso que cuando hablamos del tema de las clases sociales en nuestro país, hacer unas divisiones tan específicas no creo que sea pedagógicamente útil. Yo creo que este país se divide entre trabajadores y oligarcas. Y trabajadores somos todos aquellos que tenemos que trabajar todos los días para ganarnos el pan y para poder alimentar a nuestros hijos. Y eso no quiere decir que tú no seas profesional o que no tengas de repente incluso un negocio, una pequeña empresa o cualquier otra actividad similar. Los oligarcas son los que viven del trabajo de los demás. Pero los trabajadores somos los que tenemos que trabajar para comer todos los días. Y, por ejemplo, te pongo un ejemplo, allá en Lechería. Fue una de las zonas del oriente del país donde se dieron las guarimbas, donde hubo guarimbas. Entonces yo le pregunto a una persona que vive en Lechería, a una persona de clase media, que sea un trabajador, que tenga un negocio, que tenga una actividad comercial, ¿cómo tú puedes construir un país en el medio de una guarimba, en el medio de una situación de violencia, en el medio de una situación donde no se respeten los mínimos criterios de carácter democrático? Esa es la opción que ha ofrecido la oposición hasta este momento. Tan es así que ellos no quisieron firmar el acuerdo para reconocer los resultados electorales, cosa que a mí en lo personal me parece patético, terrible, porque una vez más están desconociendo las reglas del juego. Creo que nosotros tenemos que buscar la manera de ponernos de acuerdo, de dialogar, de tratar de buscar, independientemente de que tengamos posiciones distintas, intereses comunes en función de construir un país, de trabajar. Ya está bueno el sabotaje. Aquí todo el tiempo la oposición lo que ofrece es un chantaje. Si no renuncia el presidente Nicolás Maduro, montamos guarimba. Si no renuncia el presidente Nicolás Maduro, escondemos los productos de primera necesidad. Si no renuncia el presidente Nicolás Maduro, entonces hacemos sabotaje por la vía del dólar de Cúcuta, sacamos los productos. O sea, todo el tiempo es un chantaje. Nosotros proponemos... ¿Y hay elementos probatorios de que la oposición realmente está detrás de esa situación con los alimentos? ¿Cómo que no hay elementos probatorios? ¿Cuáles son? Por favor, eso es todos los días. Anda a cualquier sitio. Tú te das cuenta de cómo la situación con Colombia, las casas de cambio en Colombia y todo el problema del contrabando hacia Colombia está controlado por gente que desde Colombia y que desde Miami está vinculado con los sectores opositores, con el señor Álvaro Uribe Vélez. Después también te das cuenta, por ejemplo,
Tú vas a comprar un producto de primera necesidad, no lo consigues al precio justo en un automercado, pero en la esquina lo consigues en un buhonero que te lo vende 10 veces el precio. ¿Quién le da ese alimento al buhonero? Las mafias que están controladas por los sectores de la derecha de este país. Porque no es el gobierno, no me vengan a decir a mí que ahora es el gobierno el que le da los alimentos a los bachaqueros. Es las mafias que están controladas por los Sin sectores embargo, de la en algunos derecha casos venezolana. hay buhoneros que aparecen con productos de mercal, por ejemplo. Por vendiendo supuesto, y allá hay también sinvergüenzura y corrupción, porque es un negocio donde hay tremendo negocio. Si tú tienes un producto al que no le agregaste ninguna plusvalía, no le agregaste ningún esfuerzo de valor de trabajo, y lo compras a un precio y lo vendes 10 veces más caro, claro que eso es tremendo negocio, Ahora, Mari, puedes sobornar a gente. ¿y qué pasó con esos sectores sociales que eran o son base social del chavismo, entre ellos la economía informal, que se supone que debieron ser permeados por por un mensaje distinto, y se convierten en cómplices del bachaqueo, cómplices de la especulación No, contra el propio pueblo? Yo pienso que el problema ahí no está dividido en clase social. Porque bachaquero es el que te bachaquea 1 kilo de harina de maíz precocido, como es el que te bachaquea los dólares o como es el que te bachaquea carros. En estos días yo tuve una discusión con un señor de clase media y el señor estaba bravísimo, porque es que yo no consigo la harina y no consigo pasta y no consigo esto, y cómo es posible que yo le tengo que pagar a un bachaquero porque resulta que entonces yo tengo que pagar eso más caro y no sé qué cuánto y tal, que sé yo. Yo calándome mi chaparrón, ¿no? Porque el señor tenía razón, en verdad tenía razón el señor. Él estaba muy bravo. Y en una de esas me dice, mira, Maripili, tú que eres del gobierno, tú no me puedes conseguir un carrito de esos chinos. Yo le digo, no, yo no te puedo conseguir un carrito chino. Pero ¿y para qué tú quieres ese carro? ¿Tú tienes carro? Le digo yo. Bueno, porque tú no sabes cuánto se está vendiendo ese carro en la calle. Ese carro después en la calle uno lo vende y uno se mete unos reales. Y yo le digo, o sea, tú eres un bachaquero igualito que el otro, le dije. Solo que tú bachaqueas con más dinero. Entonces no puedes, el problema no es de clase social. Porque tan bachaquero es uno como el otro. Tan sinvergüenza es uno como el otro. Y con todas las letras, tan ladrón es uno como otro. Porque a ti, una persona que un paquete de harina te cuesta 20 bolívares y te lo venden 220, te está robando 200 bolívares. Eso se llama robar. A mí eso me lo enseñaron en mi casa. Y no me interesa si estás robando 200 bolívares con un paquete de harina pan o estás robando 2 millones con un carro o estás robando miles de millones con los dólares. Igualitos somos los ladrones. Yo creo que es un problema de conciencia moral. Es un problema de lo que te enseñaron en tu casa, chicos. Yo llegaba a mi casa con unos creyones que no eran míos y a mí mi mamá me obligaba a devolverle, me llevaba pescozones. Y líbreme Dios que yo agarrara una cosa que no fuera mía y le tenía que pedir disculpas al amiguito de la escuela, es que yo le había agarrado los colores. ¿Por qué? Porque a uno le enseñan en su casa que uno no toca lo que no es de uno. Entonces eso es un problema moral y no tiene que ver con clase social, tiene que ver con familia. Tiene que ver con tus valores como persona, como individuo, como ser humano, donde tú entiendas que tú no puedes vivir del trabajo de los demás. Pero es una forma de corrupción en todo caso. Claro que sí, claro que sí. Ahora, el gobierno ha dado ejemplos en la lucha contra la corrupción. ¿Tiene moral el gobierno para hablar en la lucha contra la Yo corrupción pienso que sí. con la frente en alto? Yo pienso que sí. Vamos a buscar, por ejemplo, el ejemplo del comandante Chávez. Del comandante Chávez se podrá haber dicho cualquier cosa, menos que se cogió ni medio de picado por la mitad. Un hombre honesto, trabajador, humilde, que bueno, hasta el último segundo de su vida lo dio por trabajar. Y del presidente Nicolás Maduro, a quien tú conoces muy bien, sabes también que es lo mismo. El presidente Nicolás Maduro es un hombre honesto, serio, responsable, trabajador, bueno, que como dice mucha gente, quizás no tiene cosas que tenía Chávez que todos extrañamos, pero es que nadie puede ser Chávez. Y además al presidente Nicolás Maduro le ha tocado una época muy difícil, porque no es lo mismo gobernar un país con, por ejemplo, un petróleo a $100 que un petróleo a $40 el barril. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo, es como que tú mantengas una familia ganando 10.000 bolívares mensuales con tu sueldito ahí como Dios te ayude y de repente te dicen vas a tener que mantener la misma familia pero ahora ganas 4.000 bolívares mensuales. Pues se te pone la cosa difícil. Entonces, a veces nosotros le exigimos más al presidente Nicolás Maduro de lo que realmente sus condiciones históricas están dadas para dar. Yo creo que él ha hecho un tremendo esfuerzo y es un hombre honesto, es un hombre trabajador, es un hombre humilde, que además entiende el lenguaje del pueblo y de la gente. Maripili, ¿por qué la clase media, cuando yo he escuchado que voceros del gobierno alegan que se han hecho más cosas para la clase media que incluso en la Cuarta República, ¿por qué la clase media no ha respondido con apoyo al gobierno, tanto el de Chávez como el de Maduro? Mira, pienso que hay falta de conciencia y creo que uno también tiene que ser un poquito autocrítico en eso porque quizás la falta de conciencia ha sido también falta de hablar nosotros mismos con estos sectores de la clase media. Mira, cuando tú te das cuenta, por ejemplo, todo el esfuerzo que se ha hecho en materia de vivienda,
¿Qué es lo que yo siempre digo? Lo más importante de lo que nosotros tenemos que cuidar este próximo 6 de diciembre no es los logros que nosotros hemos alcanzado hasta ahorita, sino lo más importante que nosotros tenemos que cuidar este 6 de diciembre son los logros que nos faltan por alcanzar. Por ejemplo, cuando arrancó la Gran Misión Vivienda Venezuela, el déficit de vivienda en Venezuela era de 4 millones de viviendas. Nosotros hasta este momento hemos hecho 800.000 viviendas. Quedan 3.200.000 viviendas por entregar todavía, por hacer, ¿verdad? Entonces, tenemos que defender las 800.000 viviendas que hemos hecho, claro, pero lo más importante ni siquiera son las 800.000 que ya hicimos, sino las 3.200.000 que todavía nos quedan por hacer. Y esas viviendas no se van a hacer con un gobierno de la derecha, porque tú bien sabes que con un gobierno de la derecha, el día que tú quieras tener una vivienda vas a tener que pagarla a precio del libre mercado, no te la va a dar el gobierno con una vivienda bien bonita de 3 habitaciones, 2 baños. Mari, tenemos que hacer una pausa. Al retorno continuamos conversando con Maripilia Hernández. Ya venimos.